Bienvenido al canal Charla Reddit Latinas. Las estrías de las esposas después de dar a luz me dieron el ICK, entonces me voy a divorciar. La perspectiva de mi esposa. Mi marido y yo llevamos juntos unos 4 años. Mirando hacia atrás, nuestra relación era terrible, pero en ese momento pensé que era genial. Literalmente íbamos a fiestas todos los días de la semana y nos emborrachábamos mucho cada vez que podíamos y ninguno de nosotros tenía ninguna responsabilidad en la vida porque nuestras familias eran ricas, así que cuando no estábamos de fiesta, simplemente teníamos resaca. En el sofá comiendo helado y comiendo comida rápida mientras mira un programa de Netflix. Nuestras vidas eran así y eso me parecía bien, hasta que mi ex mejor amiga publicó en Instagram cuánto había cambiado su vida desde que dejó de salir de fiesta. Habló de cómo logró la verdadera felicidad cuando dejó de perseguir la dopamina rápida, y trató de perseguir la felicidad y el contenido. Eso realmente, por alguna razón, hizo clic en mi cabeza. También fue por esta época cuando falleció mi madre, porque ella, como yo, era una chica fiestera. Decidí que empezaría a intentar practicar solo un pasatiempo saludable, que era el gimnasio. Pero a partir de entonces me llevó a comer más sano, y a ser más consciente de mi tiempo frente a la pantalla. Toda esta superación personal siguió sumando. Y poco después de empezar a meditar, me di cuenta de que lo más importante que haría en mi vida sería formar una familia. Entonces, sin decírselo a mi esposo, dejé de tomar anticonceptivos. Sabía que él no apoyaría esta decisión y estaba empezando a intentar que volviera a mis viejas costumbres, pero estaba convencida de cambiar mi vida para mejor, y también quería cambiar la vida de mi marido para mejor. Poco después de dejar el anticonceptivo quedé embarazada y estaba muy feliz, pero mi marido no sentía lo mismo. En lugar de cuidarme, simplemente contrató cuidadores mientras salía de fiesta. Obviamente me dolió mucho mentalmente, pero estaba decidido a superarlo. Finalmente, cuando llegó el día, durante las primeras 4 horas tuve que hacerlo sola hasta que finalmente lograron que viniera mi marido. Parecía que todo iba bien, especialmente cuando tuve una conversación profunda con mi esposo sobre cambiar nuestros valores, pero en el fondo sabía que él no había cambiado. Entonces, cuando entregó los papeles del divorcio, no me enojé ni me entristecí, simplemente me decepcioné. Le dejé expresar todo su enfado antes de llevarse a mi hija y marcharme. Honestamente, merezco un hombre mejor y mi hija merece un padre mejor. Las estrías de mi esposa después de dar a luz me provocaron ICK, así que me voy a divorciar. Mi esposa y yo somos hijos de familias muy ricas, llevamos juntos unos 3 años y nos casamos el año pasado. Nuestra relación solía ser perfecta, íbamos al restaurante más cool, siempre íbamos de compras y hacíamos todas las actividades que eran populares. Pero lo mejor de todo es que siempre íbamos de fiesta. Ni mi esposa ni yo teníamos que trabajar porque nuestras familias eran súper ricas y ninguno de los dos quería hacerlo tampoco. Fue muy fácil y divertido vivir nuestras vidas, pero poco a poco vi a mi esposa empezar a cambiar. Mi esposa empezó a dedicarse a pasatiempos como comer más sano e ir al gimnasio. Estaba realmente enojado con ella porque interfería mucho con nuestra vida social, como si no la viera durante 1 hora en mi día, y luego la mayor parte del tiempo ella se negaba a comer ciertos alimentos y siempre comía más sano. Me sentí muy sola cuando ella rechazó el alcohol en las fiestas. Durante este tiempo, mi esposa dijo que quería comenzar a trabajar como voluntaria, yo le dije que debería reconsiderarlo y simplemente quedarse en casa conmigo y ver algunos programas de televisión. Dijo que quería hacer más en la vida y me sorprendió que pensara que no estábamos haciendo lo suficiente. Pero tenía demasiada resaca para discutir, así que acepté dejarla hacer lo que quisiera y me volví a dormir. Pasaron unos meses así y ya no era como antes. Así fue hasta que mi esposa me dio la noticia más terrible de mi vida. Dijo que había dejado de tomar anticonceptivos y que ahora estaba embarazada. No sabía por qué estaba tan emocionada con esto, comencé a llorar tanto. No quería un hijo ni tener que cuidar uno, era mucha responsabilidad, tiempo y esfuerzo. Le pregunté qué quería hacer al respecto y si quería abortar, pero pareció extremadamente ofendida por esto y dijo que soy una persona egoísta por sugerir tal cosa. Respondí diciéndole que era egoísta por su parte dejar los anticonceptivos sin decírmelo y luego ir más allá y quedar embarazada. Después de eso no hablamos durante unos días y la hice dormir en el sofá. Lo hablé con mis padres y tuvieron la misma reacción que mi esposa, dijeron que debería estar emocionado y que tener un hijo y formar una familia es lo más esencial en la vida. Mis padres me dijeron que probablemente me estaba portando mal porque tenía miedo de ser padre.
Así que contraté a muchos profesionales y autores de libros sobre paternidad para que vinieran y me educaran sobre cómo ser padre. Cuanto más aprendía, peor se ponía. Odiaba la situación actual, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Así que contraté a muchas amas de casa para ayudar a mi esposa mientras yo salía y disfrutaba de los últimos momentos divertidos de mi vida. En realidad no nos comunicamos mucho porque ella se comportaba de manera muy distante conmigo. Finalmente, a altas horas de la noche, recibí llamadas no deseadas a las 2 de la mañana de toda mi familia y de los cuidadores de mi esposa. Me dijeron que fuera a cierto hospital porque mi esposa estaba de parto y, aunque estaba muy cansada, tomé un taxi hasta el hospital. Esperé aproximadamente una hora junto a mi esposa antes de que naciera mi hija. Me sentí como si fuera un extraterrestre y no tenía conexión con ella. Mi esposa parecía agotada, así que la dejé dormir un poco y entregué el bebé a las enfermeras para que lo cuidaran. Regresé a casa y pensé en los innumerables recuerdos que tuve con mi esposa hace un año. Cuando mi esposa llegó a casa, dijo que quería tener una conversación muy seria. Ella me dijo que quería que dejáramos de ser tan materialistas y vayamos más allá del nivel básico de atractivo como principal impulsor de esta relación. Dijo que quería que compráramos una casa bonita y más pequeña y que estuviéramos más en contacto con nuestras raíces. Estaba completamente en contra y sentí que estaba hablando con una persona completamente diferente a la chica fiestera y modelo que conocía. Solía saber. Simplemente estuve de acuerdo con ella porque no quería pelear y sabía que de alguna manera encontraría una manera de hacer que todo saliera bien. Pero estaba tan equivocado en eso. Como solo estaba cumpliendo con todo lo que ella decía, decidimos volver a tener intimidad. Pero fue entonces cuando vi las estrías que tenía en el estómago por el embarazo. Y también tenía algo de grasa extra alrededor de su vientre que nunca tuvo. Cuando las cosas se pusieron picantes, inmediatamente sentí un malestar y ya no estaba de humor. Me sentí disgustado y mi esposa dijo que ese era exactamente el comportamiento que esperaba, a pesar de que me había hablado de no tener una relación basada puramente en la atracción, sino más bien en una conexión emocional. Fue entonces cuando decidí que me iba a divorciar. Me comuniqué con mi abogado de divorcios y al día siguiente los papeles estaban en manos de mi esposa. Parecía mucho más tranquila de lo que esperaba, simplemente se encogió de hombros y aceptó, con la condición de que obtuviera la custodia total del niño. Sinceramente, me sorprendió que ella estuviera tan tranquila y despreocupada ante la situación. ¿Realmente signifiqué tan poco para ella? Exploté y comencé a gritar por toda la ira que tenía dentro, y luego comencé a llorar. Perdí a mi esposa perfecta que siempre querría divertirse conmigo. Ella acaba de salir de la mansión con nuestra hija. Eso fue la semana pasada y todavía no lo he superado. No sé qué hacer, pero siento mucha tristeza dentro de mí y la extraño mucho. Solo quería que las cosas volvieran a ser como solían ser. Mi celosa hermanastra me acusó de plagio, así que convertí su peor pesadilla en realidad. Desde pequeña mi media hermana parecía odiarme, nunca compartía sus juguetes y hacía de todo una competencia entre ella y yo. Su padre falleció de cáncer y mi madre también falleció de cáncer. Mi padre y mi madre se llevaban muy bien y encontraron consuelo en su dolor. Pensé que como mi media hermana también había perdido a un padre de la misma manera, podríamos unirnos. Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la verdad. Lo que fuera que yo tuviera, mi hermana tenía que conseguirlo, y cada vez que intentaba pasar tiempo con mi grupo de amigos, solo, ella siempre intentaba molestarnos o unirse a nosotros. Le di la bienvenida porque la amaba, pero los sentimientos ciertamente no eran mutuos. Durante la secundaria, tuvimos algunas clases juntas porque ella mejoró sus calificaciones en algunas clases. Ella siempre me ignoraba durante las clases y se burlaba de mí delante de todos, lo tenía todo. Lo único que yo tenía y ella no era que mi padre, su padrastro, dijo que me daría la propiedad de su empresa multimillonaria si me graduaba de la universidad. Siempre estuve muy interesado en su negocio y visitaba con frecuencia su empresa para ver el tipo de trabajo que hacían. Pero, por otro lado, mi hermana no tenía ningún interés en este tipo de trabajo, pero todavía estaba extremadamente resentida porque yo tenía algo que ella no tenía. Muchas veces durante la escuela secundaria me denunciaron de forma anónima por hacer trampa en un examen. Y, casualmente, las clases en las que me reportaron fueron las mismas que tomé con mi media hermana. Obviamente no pensé mucho en eso. Hablé con mi papá y mi madrastra al respecto, pero solo sugirieron que probablemente ella solo estaba tratando de encajar. Acepté lo que decían y seguí intentando ser inclusiva y amable con mi media hermana.
Cerca del final de mi último año, estaba abriendo mis cartas de aceptación y felizmente entré a la universidad de mis sueños, Princeton. Mis padres estaban muy felices y me organizaron una fiesta. Desafortunadamente, mi hermana, que está acostumbrada a ser el centro de todo, le dio mucha importancia. Mi primer año de universidad fue sinceramente perfecto, aunque estaba lejos de casa, siempre podía tomar un tren de 2 horas los fines de semana para ver a mis padres. Además, gané un nuevo grupo de amigos y conocí muchos pasatiempos nuevos, como el golf y la equitación. Al final del año, mis padres también me informaron que mi media hermana había sido aceptada en Princeton y que probablemente también vendría. Me sorprendió un poco porque ella siempre se burlaba de mí y de mi obsesión por ingresar a Princeton. Tenía grandes sospechas en contra de que viniera, pero solo sonreí y felicité a mi media hermana. Al final, decidió mudarse a mi edificio, en un dormitorio un piso debajo del mío. Mi segundo año de universidad no podría haber empezado peor. Lo que pasó después fue muy inesperado. Mi hermanastra decidió ir a la misma universidad que yo y fue terrible. Constantemente hacía fiestas que me mantenían despierto toda la noche y decidió tomar las mismas clases que yo. Hace poco nos juntamos en un proyecto y cuando intenté contactarla para trabajar juntas, me dijo que fuera a su habitación. Era absolutamente terrible en su dormitorio. Sustancias extrañas estaban esparcidas por todos lados y vasos de cerveza roja se rompían bajo mis pies a cada paso. Cuando la vi, estaba acostada en la cama navegando por TikTok. Le pregunté si estaba lista para comenzar el proyecto. A lo que ella respondió, «Puedes hacerlo tú mismo, no tengo ganas de ayudar». Honestamente ya esperaba esto de todos modos, así que cuando salía de su dormitorio me dijo algo que no esperaba. Dijo que se aseguraría de que no tuviera la compañía de papá. En ese momento no le di mucha importancia, pero últimamente me han llamado varias veces a la oficina del decano por aparentemente hacer trampa en mis exámenes. Ya sabía que mi hermana estaba haciendo sus travesuras habituales. Después la confronté y ella simplemente me recordó que ella sería quien se haría cargo de la empresa de mi padre y que yo no sería quien se haría cargo de ella. No tuve contacto con ella y traté de evitarla tanto como fuera posible. Sobre todo teniendo en cuenta que nuestro trabajo de tesis final para nuestro proyecto de ingeniería fue muy largo. Pasé todos mis días en la biblioteca escribiendo y creando mi hermoso proyecto. Pasamos incontables horas agitadas y noches sin dormir haciendo de este artículo el ensayo más lógicamente coherente y mejor elaborado. Literalmente puse mi corazón y mi alma en este ensayo, esperando ansiosamente el día en que recibiría mi calificación por esta tarea. Hice todo esto solo para fallar y con una nota de mi profesor, ven a hablarme de ello. Me puse algo de ropa y salí corriendo de mi dormitorio para ver a mi maestra. Estaba tratando de pensar en alguna posible razón por la cual no obtuve una puntuación sorprendente. Pero ciertamente no esperaba lo que me diría mi maestra. Me sorprendieron tanto las acciones de mi hermana que me hicieron reprobar la prueba. Mi profesor y el decano me estaban esperando dentro de su oficina, y por alguna razón mi hermana también estaba allí, aunque no fue mi momento de mayor orgullo. Inmediatamente comencé a cuestionar a mi profesora sobre la validez de su calificación. El decano y todos en esa sala simplemente me dejaron quejarme, antes de que finalmente mi profesor me dijera que fallé porque tomé los conceptos e ideas del trabajo de mi hermana. Me quedé absolutamente en shock, por decirlo menos, pero me detuve por un momento y pedí una explicación. El decano simplemente dijo que el plagio era un problema grave y que enfrentaría consecuencias de acción disciplinaria según lo decidido por la Junta, pero lo más probable es que yo sería expulsado. No podía creer lo que iba a pasar después. Después de que me llamaron a la oficina de mi profesor, vi a mi hermanastra y al decano. Mi maestra me explicó que fracasé porque plagié a mi media hermana. Le dije que se trataba de un gran malentendido y que había hecho todo mi trabajo de forma independiente y que no tenía idea de por qué las ideas de mi hermana eran similares a las mías. Mi hermana estuvo muy callada durante toda esta reunión, lo cual fue muy extraño para ella. Miré a mi hermana esperando algún tipo de explicación, pero lo único que hizo fue darme una pequeña sonrisa. Esa noche recibí una carta en mi correo electrónico informándonos a mí y a mis padres que me expulsarían. Llamé a mis padres sollozando tratando de explicarles que no era culpa mía, pero mi madrastra se negó a creerme. Solo mi padre escuchó, les dije que tendría que volver a vivir con ellos hasta que encontrara una opción diferente. Mi madrastra se opuso firmemente, pero mi padre permitió que sucediera. En ese momento, mi padre también me dio un trabajo a tiempo parcial relativamente fácil en su empresa. La empresa que algún día debería tener. Decidí aceptar la oferta de trabajo considerando que no tenía nada mejor que hacer, y le puse mucho empeño.
Mi padre empezó a darse cuenta y me hizo ascender de rango, y me puso tareas cada vez más difíciles. Hice esto durante unos 3 años antes de conseguir un trabajo de alto nivel y, junto con eso, recientemente me comprometí. Pero esas no fueron las únicas cosas destacables que sucedieron. Mi hermana se graduó recientemente. Mi familia decidió hacer una gran fiesta para celebrar mi compromiso y la graduación de mi hermana. Mi papá dijo que tenía un gran anuncio que hacer durante la cena. No estaba segura de si quería ir o no porque no quería ver a mi hermanastra después de todo lo que ella me hizo, pero mi prometido quería ir porque realmente le gustaba mi familia y quería que le presentaran a mi hermanastra. Así que cedí y decidí ir. Nos reunimos todos con mi familia en un Benihana y vimos el genial espectáculo antes de que mi papá decidiera hacer un brindis. Primero felicitó a mi media hermana por sus numerosos logros académicos y luego soltó una bomba. Dijo que lo reemplazaría como propietario de su empresa y que se jubilaba. Mi hermanastra inmediatamente se puso a llorar, mientras mi prometido me daba un fuerte abrazo y me felicitaba. Mi hermana hizo un gran escándalo en el restaurante, gritando e insultando a todo el mundo. Así que literalmente estoy temblando mientras escribo esto porque ahora soy dueño de una empresa multimillonaria y tengo una hermosa familia con 2 hijos, y mi hermana aprendió la lección y ahora trabaja conmigo en la empresa porque la contraté.